En esta noche quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Juan. Vaya por favor conmigo ahí a la primera carta, esta carta del apóstol Juan. Vamos a estar viendo allí el capítulo 3, primera de Juan 3. Vamos a estar meditando en los primeros 3 versículos. Primera de Juan 3, versículos 1 al 3. Y la enseñanza de esta noche tiene como título La esperanza futura. La esperanza futura es lo que vamos a estar estudiando y meditando en esta noche. Así que vamos a dar lectura al texto, oramos y comenzamos con nuestra meditación. Primera de Juan 3, versículos 1 al 3, así dice la palabra del Señor. Estoy leyendo de la Reina Valera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es la palabra de Dios. Oremos para poner este tiempo en sus manos. Padre Celestial, qué gozo es poder cantar himnos a tu nombre, poder ejercitar los unos a los otros y también sentarnos, Señor, para meditar las Escrituras. Oramos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad, aplicando estas verdades a nuestras vidas y que tú nos ayudes en tu gracia a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, que la exposición de tu palabra alumbre y que haga entender a simples como nosotros. Pedimos estas cosas, Padre, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Lo que tú y yo pensemos acerca del futuro va a determinar la manera en la que vivimos hoy en día. Va a moldear la manera en la que vivimos en el presente. Eso se debe a que las ideas que tenemos, digámoslo así, la teología, la cosmovisión que nosotros tengamos acerca del futuro, sí o sí va a afectar nuestra vida actual, nuestra vida presente. Y tenemos ejemplos de eso en la Escritura. Y solamente para darles un ejemplo de eso, usted quizás recuerda que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Y en esta carta, particularmente los capítulos 4 y 5, el apóstol Pablo habla acerca del rapto. Y luego en el capítulo 5 habla acerca del día del Señor y de todas estas verdades gloriosas futuras que le esperan a los creyentes. Y parece ser que los creyentes en Tesalónica fueron engañados y estaban creyendo a falsos maestros que decían que se habían perdido el día del Señor, que el día del Señor ya había pasado y ellos se lo habían perdido. Y es por eso que ellos empiezan a tener una vida desordenada. Porque en 2 Tesalonicenses, donde Pablo corrige esta visión errónea, entre las exhortaciones que Pablo le dice a los de Tesalónica, es de que algunos habían dejado de trabajar. Por eso él dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces Pablo les exhorta a trabajar y a dejar de entremeterse en lo ajeno. Entonces estos eran individuos que habían creído, bueno, nos perdimos el día del Señor, pues entonces ya no trabajemos, ya estemos desocupados, ya no nos importa lo que hacemos. Y Pablo les escribe para corregir esas ideas erróneas acerca del futuro. De nuevo, esa es nuestra tesis. Las ideas que tengamos acerca del futuro determinan la manera en la que vivimos hoy en día. Por lo tanto, si tu pensamiento del futuro es erróneo
o es equivocado, también tu manera de vivir será errónea. Pero si lo que piensas del futuro es bíblico y teológicamente sano, entonces tu manera de vivir también estará en armonía con eso. Será bíblica y será teológicamente correcta. Y eso es precisamente lo que el apóstol Juan nos enseña en estos versículos que acabamos de leer. Porque aquí en 1 de Juan 3, 1 al 3, vemos 3 cualidades de la esperanza futura que te alentarán a vivir en pureza. Eso es lo que 1 de Juan 3, 1 al 3 te enseña. 3 cualidades de esta esperanza futura que te alientan a vivir en pureza. Y este es nuestro bosquejo para esta noche. Esta primera cualidad es que esta esperanza futura es cimentada en amor. Está cimentada en amor y eso lo vamos a ver en el versículo 1. En segundo lugar, esta esperanza futura está completada en Cristo. Eso lo vemos en el versículo 2. Y por último, la tercera cualidad es que es caracterizada por pureza. Caracterizada por pureza. Entonces, observemos esta primera cualidad, que esta esperanza futura que te anima a vivir en pureza está cimentada en el amor. Mire conmigo el versículo 1. Dice así el texto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y usted observa ahí en este versículo 1 esa primera palabra, mirad. Y eso es lo que conocemos como una orden o un mandamiento o un imperativo. Y de estos 3 versículos es particular que es el único imperativo que hay en esta sección. Y el apóstol lo utiliza aquí en el versículo 1. Miren, con esta palabra Juan está llamando la atención de su audiencia y les está pidiendo a que consideren el amor divino. Él les está llamando a considerar ese amor que el Padre nos ha dado. Y pueden mirar ahí en 1 de Juan 4:9, que el amor de Dios es un tema frecuente en las escrituras del apóstol Juan. Y aquí en 1 de Juan 4:9 él dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces aquí en este verso 1 donde él dice miren el amor de Dios, es como si Juan estuviera señalando a la cruz, que es el clímax del amor de Dios, y diciendo miren el amor que el Padre nos ha dado. Entonces Juan invita a su audiencia a considerar, a meditar, a pensar en el amor que el Padre nos ha dado. Pero Juan utiliza allí, usted lo ve en el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y allí esta palabra que vemos ahí, cuál, habla de algo que es expresivo, algo que está llamando a la admiración, de que este no es un amor cualquiera, este no es un amor ordinario, este no es un amor del común. Es como si él estuviera diciendo miren la clase de amor que nos ha dado el Padre. Un comentarista, Edmund Hibbert, dice que esta expresión transmite una fuerza cualitativa y cuantitativa, es decir, habla de la calidad de este amor y de la cantidad de este amor. La calidad de este amor es divino y la cantidad de este amor es eterno. Y este comentarista dice: qué amor tan glorioso e inmenso. Esa es su cualidad. Glorioso porque es el amor divino y inmenso porque es el amor eterno. Ahorita nada más providencialmente Manny nos guiaba en ese himno y cantábamos: qué maravilla que el Señor me ama. Y a veces cantamos esos himnos y no ponemos sentido.
que te estás dando cuenta que estás cantando del amor divino que ha sido ofrecido a ti en Cristo. De nuevo, una expresión aquí literal de esto sería: esto es un amor fuera de este mundo. Y eso es lo que Juan nos llama a considerar, esta esperanza futura que es cimentada en amor. Qué maravilla que el Señor me ama. Ese debería ser el remedio para todas nuestras ansiedades. Debería ser el remedio para todos nuestros temores. Debería ser lo que llene el contentamiento cristiano. ¿Dios me ama? De hecho, el apóstol Pablo, en Efesios 3:14 al 19, él ora para que los creyentes puedan conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Pablo ora para eso, para que ellos puedan entender y comprender, experimentar ese amor. Es gracias a este glorioso e inmenso amor de Dios que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Obsérvelo ahí en el verso 1. Mirad cuál amor, este amor fuera de este mundo, divino, inmenso, glorioso, que nos ha dado el Padre. Y ya que podamos llamar a Dios Padre, nos va dando una señal de lo que viene. Porque Él dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces Él habla del amor que el Padre ha dado, por el cual pecadores arrepentidos pueden ser llamados hijos de Dios. En el Evangelio de Juan se nos dice que ser hijo de Dios es una obra divina. Solamente Dios puede hacer que una criatura sea hija de Él. Juan 1, del 10 en adelante dice precisamente eso, que los hijos de Dios no son nacidos por voluntad humana, ni de carne, ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Y eso apunta de nuevo al gran amor que el Padre nos ha dado. Y considero que aquí hay una conexión clara entre Juan 1 y primera de Juan 3, particularmente hablando acerca de hijos de Dios. Porque la primera vez que el apóstol Juan utiliza esa frase, hijos de Dios, es en Juan 1:12, y esta es la primera vez en esta epístola de primera de Juan que Juan utiliza esa frase, hijos de Dios. No depende de nosotros, sino que Dios nos escogió, adoptándonos como hijos suyos, y esto lo hizo por amor, como nos dice Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, 3 al 6. Ninguno de nosotros merecíamos este amor de Dios. Usted lee Romanos 5 y usted va a observar que varias veces ahí en Romanos 5 Pablo dice que Dios nos amó cuando aún éramos débiles. Y luego dice, siendo aún pecadores, y también dice, siendo sus enemigos, nos amó. Es por eso que este pensamiento de que consideremos el amor que Dios nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios debería sacudir nuestra cosmovisión. Debería darnos una energía, una confianza, una fe, un amor, ayudarnos a perseverar en nuestra vida cristiana. De nuevo, como cantábamos ahorita, qué maravilla que el Señor me ama. Y nos ama al punto de que somos llamados sus hijos, hijos de Dios. Y aquí hay algo muy especial en este versículo 1, porque esta versión Reina Valera que leí no traduce una expresión que sí aparece en el texto original. Y ahí en el verso 1, después de decir hijos de Dios, otras versiones, como la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, dice, y eso somos.
Si usted tiene esa versión, usted lo está viendo ahí. Dice, seamos llamados hijos de Dios y lo somos, y eso somos. Y Juan utiliza esa expresión para reafirmar la verdad de ese hecho. Él dice, miren el amor, que somos llamados hijos de Dios. Y al final dice, y eso somos. Está enfatizando precisamente esa verdad de que por el amor de Dios somos llamados hijos de Dios. Y eso apunta a una doctrina de las Escrituras que da mucho consuelo al creyente. Eso apunta a la adopción, de que cuando éramos débiles, siendo pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y ahora por la fe en Él somos llamados hijos de Dios. La Biblia dice varias veces que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Aquel que antes teníamos que dar cuenta como el juez cósmico del mundo, aquel que nos iba a echar al infierno por la eternidad a recibir su ira justa, a ese mismo, por la fe en Cristo, por el amor de Dios, ahora le llamamos Padre. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. De nuevo, hermanos, eso, y para mí mismo, para todos nosotros, debería ser el remedio a todos nuestros problemas, a todas nuestras complicaciones. Este amor que el Padre nos ha dado. Recuerde que Juan, en esta primera epístola, le está escribiendo para que los creyentes tengan certeza de salvación. Su evangelio de Juan, él escribe para que la gente conozca que Jesús es el Hijo de Dios, y en primera de Juan él escribe para que la gente tenga certeza de la vida eterna. Él escribe a creyentes que están siendo atribulados, que están siendo perseguidos, que están teniendo dudas, y él escribe para que tengan certeza de salvación, y esto lo hace a través de verdades y también lo hace a través de pruebas. Y aquí en este versículo 1 él está poniendo esa verdad, explicando esa verdad de la adopción, del amor de Dios, de la esperanza futura, para animar a los creyentes. Esta es una forma muy pastoral de afirmar a un hermano que duda de su adopción espiritual. Hay un tono muy pastoral aquí en Juan, hablándole a su audiencia, mira el amor de Dios. El amor de Dios es tanto que te llama hijo de Dios. Y realmente eso eres. Y de nuevo, esto debería también animarnos a nosotros por implicación, por extensión, de que siendo enemigos nos ha amado y nos ha transformado en sus hijos, nos ha adoptado y somos coherederos con Cristo. Sigue diciendo aquí el texto, seamos llamados hijos de Dios y lo somos, y dice al final del verso 1, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y aquí esta idea del mundo no nos conoce no tiene que ver con que el mundo no tenga información de nosotros. Normalmente en las Escrituras la idea de conocer o conocimiento tiene que ver con intimidad, tiene que ver con comunión, tiene que ver con relación. El mundo no tiene relación con nosotros, no tiene intimidad con nosotros, porque no tiene intimidad, porque no tiene el conocimiento relacional con Dios. Por eso no hay comunión entre el mundo y el reino de Dios. No hay comunión entre las tinieblas y entre la luz. No hay ninguna comunión con Belial y Jesús. Juan ya habló de la comunión. Observe allí, primera de Juan 1. Vaya, primera de Juan 1. Observe el verso 3. Primera de Juan 1, verso 3. Dice allí el apóstol, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces esto
Esto habla de la comunión que tenemos los unos con los otros, y la única razón por la que tenemos comunión los unos con los otros es por la comunión verdadera que tenemos con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Y ahora, bien expositores, yo sé que la mayoría de nosotros hemos experimentado eso en la conferencia. Es el primer día de la conferencia y uno conoce a una persona que viene de la conferencia y nos sentamos juntos en una sesión y de ahí seguimos y vamos a comer juntos y vamos al bookstore juntos y al final de la conferencia es como mi mejor amigo, pero nunca le conocía de antes. ¿Y por qué es que ocurre digámoslo así, esa dicha de que conocer a una persona por primera vez, y cuando es un creyente genuino y cuando hablamos de la vida y de la piedad y del futuro y es como que pensamos igual y es como que inmediatamente somos los mejores amigos, somos los compinches, es mi compa, mi paisano, ya es como si nos conociéramos desde siempre. Eso ocurre porque tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo Espíritu, es la obra de Dios. Por eso tenemos comunión con ellos, porque la comunión verdadera empieza con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y por eso cuando hablas con esa persona es como que, wow, y uno incluso, no, yo tengo un amigo que vive en Alemania. Oh, sí, eso, yo tengo conocidos en Alemania. ¿Cómo así? Sí, una persona que vino a Shepherds Conference en el 2020, pero compartimos una semana y ya es como si fuéramos compinches, ¿no? Mi casa es tu casa, prácticamente, pero eso es esta obra aquí. Y lo opuesto también es cierto. Y a veces esto es triste porque comparte uno con su familia según la sangre, aquellos que llevan nuestro mismo apellido. Y sí, hay mucho en común, somos de la misma familia, tenemos los mismos parientes, pero siempre hay un punto en el que la relación ya no avanza, la comunión ya no avanza, porque están muertos en delitos y pecados, porque piensan erróneamente acerca de las cosas de este mundo. No puedes hablar con ellos seriamente de la vida y de la piedad. Y eso es triste, de que a veces es la realidad, ¿no? Nuestra familia en la fe es más íntima, hay más relación con ellos que nuestra propia familia carnal. Y eso debe ser un motivo, hermanos, para que oremos y para traerles el evangelio. Señor, ten misericordia. Qué gozo me daría poder hablar de la teología, de la Biblia, de Cristo con mi papá, con mis hijos. Señor, en tu gracia, concédeme eso para tu gloria, hazlo. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y esto también sirve de exhortación, y por la gracia de Dios no ocurre acá, pero hay iglesias, entre comillas, sensibles al buscador. Hay iglesias que dicen, mire, lo que tenemos que hacer para ese picnic es traer unos mariachis y que canten ahí el tabur, y usted sabe, la ley del monte, no la ley de Moisés, la ley del monte, y así vamos a traer a los parientes y así vamos a traer a la familia. Hay gente que cree que hay que hacer cosas mundanas para atraer a los inconversos, pero eso no funciona, porque el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Lo único que tenemos que hacer es proclamar fielmente las Escrituras y orar que Dios tenga misericordia y les salve. Cuando tú, como dice el hermano Paul Washer, cuando tú haces cosas mundanas para atraer a los carnales, a los mundanos, vas a tener que hacer cosas más carnales para mantenerlos en la iglesia. Porque la carne nunca se sacia, el ojo nunca se sacia de ver, la carne nunca encuentra satisfacción. Solamente a través de la proclamación del evangelio y de las buenas nuevas de Cristo es que el inconverso puede estar completo en Cristo y puede tener satisfacción verdadera. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Jesucristo habló de eso también. Jesús le dijo a sus apóstoles, el mundo los va a aborrecer, pero no se preocupen, porque si me aborreció a mí, pues también los van a aborrecer a ustedes. Y ahí está, la iglesia evangélica contemporánea tratando de hacer amistad con aquellos que aborrecen a nuestro Señor. Es una práctica que por gracia de Dios aquí no ocurre, pero debemos orar que el Señor purifique a su iglesia de dichas prácticas. Por eso no debe sorprendernos la manera hostil
con la que este mundo nos trata. Si mataron al autor de la vida, nosotros que le seguimos, no recibiremos menos. Entonces dice el verso 1 al final, no nos conocen porque no le conocen a Él. Si le conocieran, entonces tendríamos comunión con ellos. El amor que recibimos no es de este mundo, por eso el mundo no nos conoce, por eso nosotros no anhelamos el amor del mundo, por eso no queremos agradar a los hombres, como dice Pablo, si agradara a los hombres ya no sería siervo de Jesucristo, porque cuando tú, siendo cristiano, deseas el amor del mundo, es como si le dijeras a Dios, el amor que tú me has dado en Cristo no satisface, no es suficiente, no me deleita y necesito todas estas cosas efímeras, mundanas, carnales, temporales para tratar de llenar el vaso. Él es la fuente de ese amor y por eso nos satisface y tenemos contentamiento y tenemos deleite y no necesitamos nada de este mundo, porque el amor que Él da es fuera de este mundo, es divino, es inmenso, es eterno, es glorioso. Lo que este mundo ofrece es temporal, es pasajero, que Juan también habla acerca de eso atrás. Entonces la próxima vez que estés dudando si eres hijo de Dios, en esos momentos de debilidad, cuando estamos pecando, cuando estamos batallando con situaciones personales, la próxima vez que dudes eso, porque también viene el acusador y te dice, ay, usted que es hijo de Dios y haciendo eso, y usted que es hijo de Dios y mire cómo está de triste o de endeudado o de lo que sea, tú puedes venir a esta porción de 1 Juan 3:1 y ser consolado. Y examínate a la luz de este versículo, ¿he recibido este amor? ¿Verdaderamente puedo decir con toda confianza, soy un hijo de Dios? Y que el Padre te consuele con su amor. Entonces Juan nos enseña que esta esperanza futura está cimentada en el amor divino. Pero él también nos enseña, en segundo lugar, que es completada en Cristo. Mire conmigo el versículo 2. Dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y observe ese versículo 2, Juan vuelve y resalta la realidad que ya nos dijo en el versículo 1. En el versículo 1 él habla del amor de Dios y de ser hijos de Dios. Y mire cómo empieza el verso 2. Amados, vuelve y les está reforzando la idea de que han recibido el amor de Dios. Entonces vuelve y les llama amados y luego dice, ahora somos hijos de Dios. Está repitiendo nuevamente esa idea de la adopción. Resalta la realidad de que el creyente es un hijo de Dios. Y aquí él toma esa realidad presente de ser amados, de ser hijos de Dios, e invita a estos creyentes a pensar en la esperanza futura que será completada en Cristo. De nuevo, amados señala a los creyentes como el objeto del amor divino, y esto nos llena también de confianza, de que al ser el objeto del amor divino, al ser hijos de Dios, todo, hermanos, absolutamente todo lo que usted y yo experimentamos en esta vida es el resultado del amor divino. Todo, las bendiciones más ricas, dichosas, gloriosas, felices que disfrutamos provienen de Dios el Padre. Y también la disciplina viene de Dios el Padre. Los momentos más difíciles, las tribulaciones, las pruebas, todos esos momentos, todas esas situaciones, podemos tener esa confianza de que esto proviene del amor divino. Juan aquí, en este versículo 2, habla de ahora, hablando del tiempo presente, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Habla de actualidad, esto es lo que somos. Pero eso no termina ahí. Si hay un ahora, entonces también hay un después. Y Juan lo muestra, ese después, ese futuro. Mire lo que el texto dice. Ahora somos hijos de Dios
dice el texto, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La implicación de esto es que los hijos de Dios son una obra en proceso. Si usted es un hijo de Dios, usted es una obra en construcción. Dios empezó la obra y la va a terminar. Es lo que dice Filipenses 1. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Ahora somos hijos de Dios y el Dios Trino está obrando en nuestras vidas para hacernos más puros, más como Jesús. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el creyente es que seamos formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que de este lado de la eternidad nunca vamos a alcanzar esa santidad completa, nunca vamos a ser perfectos. Y ese es el punto que Juan está enseñándonos aquí. Ahora somos hijos de Dios, esa es una realidad. Si usted está en Cristo, usted es un hijo de Dios, pero aún no se ha hecho realidad todo lo que seremos. Eso es lo que nos espera. Es una manera también de dar confianza y de dar ánimo al creyente. Yo pensé que ser amado por Dios y ser hijo de Dios es todo, era la cúspide. Juan dice, no, aún hay más. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Él dice, pero en el verso 2, la segunda parte, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hay unos manuscritos allí que dicen Cristo, y está hablando de Cristo por el contexto. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es decir, que nuestro proceso de transformación o de construcción va a completarse cuando Él se manifieste, porque seremos semejantes a Él. Y la razón de esto, el verso 2 dice al final, porque le veremos tal como Él es. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 34, 29 en adelante, hay una porción que nos habla acerca de Moisés. Y ustedes recordarán que Moisés le pide a Dios que le deje ver su rostro. Y Dios le dice a Moisés, no puedes porque no me verá hombre y vivirá. Y Moisés quiere ver la gloria de Dios y el Señor dice, no me puedes ver, pero vamos a hacer algo. Te voy a poner una peña, yo voy a pasar en medio y cuando yo ya haya pasado todo mi bien delante de ti, podrás ver mis espaldas. Y cuando Moisés hizo eso, el texto nos dice que su rostro brillaba. Por ver solamente las espaldas, un atisbo, un pedacito de esa gloria manifestada de Dios. Moisés vio eso y su rostro brillaba, de tal manera que cuando él hablaba con el pueblo, se tenía que poner una venda o un trapo en su rostro para que no asustara a los hijos de Israel. Pero cuando él iba al monte, hablaba con Dios cara a cara, descendía brillando y se cubría. Tremendo efecto que tenía la presencia de Dios en ese instante en la vida de Moisés. Ahora imagina lo que nos dice primera de Juan 3:2. Imagina lo que Él nos dice aquí. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aquí sin tapujos, aquí no habrá necesidad de pasamontañas o de beanies o como le llamen. Le veremos cara a cara tal como Él es. Eso es cuando Él se manifieste y sabemos que esto será una realidad. Esta es de nuevo parte de esa esperanza futura, gloriosa del creyente. Será una realidad en la glorificación, cuando los creyentes recibiremos cuerpos resucitados y glorificados. De hecho, ahí mismo en el capítulo 2, observe el capítulo 2, versículo 28, el tema de la manifestación de Cristo está presente. Ahí mismo en Juan 2, 28, 1 Juan 2, 28, Juan dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados.
Y luego ahí en el 2 habla otra vez de, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero se manifestará cuando Él aparezca, en su aparición, en su manifestación. Y eso es glorioso, ser semejantes a Él. La razón de eso es porque le veremos tal como Él es. Juan nuevamente en este verso 2 resalta esa verdad de ser amados, de ser hijos de Dios, pero toma esa realidad presente e invita a los creyentes a pensar en las implicaciones que tiene esto en la realidad presente. Dice, mira, ahora eres hijo de Dios, eres amado de Dios y mira lo que te espera. Aún hay más, hay una gloria futura, hay una glorificación que le espera al creyente y de nuevo eso debe ser el remedio, debe ser un bálsamo. A medida que vemos nuestros cuerpos desgastarse, como predicabas a él el domingo, a medida que nos vamos haciendo viejos, a medida que vamos enfrentando dificultades, situaciones, problemas, el pensamiento de esta gloria futura, de que le veremos a Él y seremos semejante a Él, debe ser el remedio que cura todas esas enfermedades. No sabemos exactamente los detalles y las características del cuerpo glorificado que se nos promete, el cual vamos a recibir. Sin embargo, aquí mismo en el contexto de este capítulo 3, Juan nos da un adelanto de eso. Porque está diciendo que vamos a ser como Él cuando le veamos. Y entonces, ¿cómo es Él? Mire de nuevo, ahí 1 Juan 2, 29. 1 Juan 2, 29 dice, sabéis que Él es justo. Ahí está. Entonces, vamos a ser como Él es. ¿Cómo es Él? Él es justo. Justicia completa. Sigue diciendo allí el capítulo 3, mire el versículo 3 al final. 1 Juan 3:3. ¿Cómo es Él? Dice, Él es puro. Luego usted va al versículo 5 y al final del versículo 5 dice que no hay pecado en Él. Y luego el versículo 7 al final dice nuevamente, Él es justo. Entonces, verso 29, Él es justo. Verso 3, Él es puro. Verso 5, no hay pecado en Él, Él es impecable. Verso 7, Él es justo. Y Juan nos dice que cuando Él se manifieste, le vamos a ver y vamos a ser como Él. Eso indica que seremos puros, sin pecado y justos. Hermanos, esto es glorioso. Esto es la bendición de las bendiciones. Esto es lo que le espera al creyente que está en Cristo. ¿No estás cansado de pecar tanto contra Dios? ¿No te anima esto a vivir en pureza? ¿Te imaginas eso? ¿Adorar a Dios sin pecado? Todo lo que hacemos, hermanos, todo, aún nuestras mejores obras, están teñidas de pecado. Job dice que la luna es todavía manchada delante de él. A veces el panorama que vemos en este mundo, los atardeceres bonitos de California, qué belleza, Salmo 19:1, pum, ahí se publicó. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es cierto, pero aún ese atardecer hermoso está manchado por la caída. Por eso la creación gime, anhelando ver esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso no podemos imaginarnos adorar a Dios sin pecado. A veces estamos aquí el domingo adorando al Señor. Se apaga el aire acondicionado. Es que donde lo haya dejado prendido, hoy me quedo todo el día aquí y otra vez ese recibo de la energía va a llegar muy caro. Eso me va a abrir un hueco en el budget. Voy a tener que... Y ya. Y estamos cantando, oh, maravilloso que el Señor me ama. Y ahorita estoy, ese recibo de la luz me va a llegar muy caro. Porque somos frágiles y somos débiles y fácilmente tentados. Agustín, hablando acerca de este versículo, él enseñaba algo de la visión de bendición o la visión que hace feliz. Y él dice lo siguiente: toda nuestra felicidad se saciará
en la contemplación continua de Dios. Dios será la meta de todos nuestros anhelos. Lo veremos sin fin, lo amaremos sin pecado y lo alabaremos sin cansancio. Eso es realmente el anhelo y el deseo de todo cristiano. También decía, nuestros corazones están insatisfechos hasta que encuentran su deleite y su reposo en Él. Realmente para eso estamos aquí en este mundo, para deleitarnos en Él y para darle a conocer en este mundo que le aborrece. Y todo esto, adorar a Dios sin pecado, estar totalmente satisfechos y contentos y completos en Él, será realidad cuando experimentemos esa glorificación futura. En la actualidad, miramos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria. Pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es y seremos perfectamente glorificados. Primera de Juan 3, 1 al 3, no solo nos enseña esta esperanza que está cimentada en amor, que también está completada en Cristo, sino que nos enseña que es caracterizada por pureza. Y el verso 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Noten que estos 3 versículos que hemos estado leyendo son altamente teológicos, ¿no? Prácticamente podemos decir que toda la escritura, por supuesto, pero considero que hay 3 doctrinas bíblicas muy claras en estos 3 versículos. En el verso 1, este versículo nos habla de la adopción, habla del amor del Padre, de esa adopción, y esa es la obra de Dios el Padre. Gálatas 4:6 dice que Dios el Padre es el autor de la adopción. Él envía el Espíritu de Cristo que mora en nosotros y nos ayuda a clamar Abba, Padre. Entonces este verso 1 resalta esa doctrina hermosa de la adopción. El verso 2, lo acabamos de ver, resalta la doctrina de la glorificación. Dios el Hijo es el modelo de la glorificación. Él es el prototipo, por eso es Dios el Hijo quien se encarna. Y Él es el que vive la vida perfecta. Y Él es el que muere en la cruz y resucita y asciende y es glorificado. Porque esa es la esperanza que nosotros tenemos, la glorificación futura de recibir un cuerpo glorificado, resucitado, así como el Hijo lo recibió. Y este versículo 3 habla de purificación. Y es Dios el Espíritu Santo, el agente de la purificación. Y usted puede ver la obra del Dios Trino. Usted puede ver a Dios el Padre que adopta, a Dios el Hijo que da esa glorificación y Dios el Espíritu Santo que santifica, que purifica. Eso está en perfecta armonía con el propósito de esta carta, que es la certeza de la salvación. La salvación del creyente es segura por la obra del Dios Trino, pues ha sido adoptado, será glorificado y vive en pureza. Por eso tenemos seguridad de salvación, porque es el Dios Trino quien la promete, es el Dios mismo quien la lleva a cabo y aplica los beneficios de esa salvación obtenida por Dios el Hijo en la cruz. Ahora, esa esperanza del futuro tiene implicaciones prácticas en nuestra vida presente. Lo mencionamos en la introducción. Lo que creemos acerca del futuro impacta la manera en la que vivimos hoy. Otro ejemplo de eso, usted lo encuentra en 1 Corintios 15. Había personas que estaban negando la resurrección, personas que no creían en la resurrección y por eso decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay implicaciones, no hay un juez cósmico al que dar cuentas, no hay un mañana. Usted se muere y usted lo ponen en el cofre y usted se vuelve polvo, se lo comen los gusanos y hasta ahí está. Entonces una persona que piensa así no mide las consecuencias, vive de forma inmoral. El que es impuro, viva en su impureza todavía.
seguramente la audiencia de Juan también estaba siendo tentada a pensar en que no hay resurrección o que no hay glorificación por las enseñanzas erróneas de los falsos maestros. Por eso aquí Juan menciona el futuro glorioso de los creyentes para animarlos nuevamente a vivir esas vidas piadosas, esas vidas puras. Y usted lo ve en el verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza. Y Juan no usa la palabra esperanza en la misma manera que nosotros la utilizamos. Nosotros cuando hablamos de esperanza a veces decimos, espero que hoy haga un buen día. O decimos, espero que me den ese trabajo. O espero que la taquería que me gusta esté abierta. Y a veces hablamos de esperanza, pero esa esperanza denota más una incertidumbre que una certeza. Cuando hablamos nosotros de espero tal cosa o esperanza esto, es más una incertidumbre que una certeza. Pero cuando las Escrituras hablan de esperanza, eso denota confianza, certeza, garantía, algo que ciertamente sucederá, como un sinónimo de la fe. La esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí, verso 3, Juan habla de todo aquel que tiene esta esperanza. Y podríamos preguntar, ¿cuál es esa esperanza? Lo vemos en el versículo 2. La esperanza de ser semejantes a Él. La esperanza de verle tal como Él es cuando se manifieste. Juan dice, si usted tiene esa esperanza, entonces usted se purifica a sí mismo. Es decir, si usted tiene esa esperanza futura, usted debe vivir una vida pura. Y observe que Juan escribe eso como un hecho. Él no está diciendo esto como algo opcional. Juan no está diciendo puede purificarse o podría purificarse o no es una sugerencia, debería purificarse. Juan lo escribe como una realidad. Verso 3, el que tiene esta esperanza en Él se purifica. ¿Cómo sabes si tienes esta esperanza? ¿Cómo evalúas si tienes esa esperanza? Si vives una vida pura. Eso es lo que Juan nos está enseñando aquí. ¿Cómo sé si tengo esta esperanza? Si vives una vida pura. Ojo, no estamos hablando de una vida perfecta. Porque como dice el pastor MacArthur, la santificación no es perfección, sino dirección. Ese es el asunto. ¿Estás caminando en la dirección correcta de ser cada vez más y más como Cristo? Sabemos de nuevo, de este lado de la eternidad, nunca ninguno va a ser perfecto. Pero ese es el asunto. Echas mano de los medios de la gracia para que Dios te haga más puro. Esa es la cuestión. Cuando te examinas, como la Biblia nos dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Cuando te evalúas, ves los rastros de la gracia salvífica impregnados en tu alma. Ahorita también cantábamos, ha limpiado la gracia mi corazón. ¿Puedes decir eso con certeza? Te pregunto, ¿verdaderamente la gracia de Dios ha limpiado tu corazón? Porque eso es lo que da confianza. Eso es lo que da la esperanza que el creyente tiene. El puritano John Owen dice lo siguiente acerca de la esperanza. Él dice, la esperanza es una gracia gloriosa. Por ella somos purificados, santificados y salvados. Entonces dice el verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Y dice al final, así como Él es puro. Y de nuevo esto habla acerca de las perfecciones de nuestro Señor Jesucristo.
Él no se halló engaño ni pecado en su boca, absolutamente vivió la vida perfecta. Todo lo que hizo, todo lo que dijo fue perfecto, siempre en armonía con la voluntad del Padre. Nunca pecó nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Él es puro. Y lo que Juan está haciendo aquí es mostrándonos que el Señor Jesús es el estándar. Él es la medida. Y miren, nosotros tenemos la tendencia de compararnos. Y cuando nos comparamos, siempre nos comparamos con personas que sabemos que vamos a salir en mejor posición nosotros. Es decir, uno tiende a compararse con lo peorcito. Bueno, yo no estoy tan mal. O sea, ni viene a la iglesia, yo por lo menos voy. Y siempre tenemos esa tendencia a compararnos con personas que sabemos que siempre vamos a quedar mejor nosotros. Pero Juan nos está diciendo aquí, ser puro como Él es puro, así como Él es puro. Eso indica que Cristo es la medida. Si tú te quieres evaluar bíblicamente, hazlo a la medida de Cristo. Lee los evangelios y mídete, compárate con Jesucristo. Y todos tenemos que decir, ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Dame gracia. Fórmame más a la imagen de Cristo, porque estamos tan lejos de ese estándar de perfección que Dios exige, pero solamente por la gracia de Dios podemos perseverar y podemos ser santificados cada vez más y más a la imagen de Cristo. De hecho, Juan ya nos habla acerca de eso. Mire el capítulo 2, versículo 6. Vuelva atrás ahí rápidamente. Primera de Juan 2:6. Dice, primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mire, el estándar no son el vecino, el estándar no son los apóstoles, el estándar es Jesucristo. Si usted dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Examinémonos pues a la luz de nuestro Salvador. El apóstol Pedro también dice que Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. De nuevo, Cristo es nuestro estándar. De nuevo, el pastor John MacArthur dice con relación a este versículo, y cito, al pensar en el cielo, los creyentes no deberían preocuparse excesivamente con especulaciones acerca de cómo podría ser flotar en las nubes o caminar por las calles de oro. En lugar de eso, su enfoque principal debería estar en el profundo significado de ser eternamente conformados a la imagen de Cristo. Él lo ha dicho muchas veces de diferentes maneras. No tiene interés en el mar de oro, en las calles, en las calles de oro, en el mar de cristal. Lo que nos llama la atención del cielo es Cristo, de que Cristo está ahí, de que el Dios Trino está ahí, y así estaremos con el Señor por siempre, sin pecado, sin muerte, sin dolor, sin lágrimas, porque Dios enjugará de las lágrimas de sus rostros. Eso es lo que llama la atención a nosotros del cielo. Cristo mismo es el cielo. Por eso la iglesia es el cielo en la tierra, porque esta es la esposa de Cristo. Cristo habita en medio de nosotros. Entonces este versículo 3 enseña que si tú tienes esta esperanza de ser como Él, entonces vas a perseverar ahora en el presente, en tu vida actual, en tu purificación. Porque ser como Él, puro, esa es la meta. Prácticamente el verso 2 nos habla de nuestro destino. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la meta? Glorificación. ¿Y cuál es la ruta? Es la ruta de la purificación. Es la ruta de la mortificación. Owen decía, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Y desde ya, Dios comienza a transformarnos en lo que seremos cuando le veamos a Él. Y de nuevo, esta es la gloria, la esperanza futura que este texto nos enseña, de que ahora somos hijos de Dios y de que nos aguarda esa glorificación donde seremos conformados totalmente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras aguardamos esa esperanza futura,
ahora mismo Dios está obrando en nosotros, purificándonos, santificándonos, haciéndonos más como Cristo. Esta es la esperanza del creyente. Ahora, si usted que escucha esta enseñanza y usted no está en Cristo, usted no es hijo de Dios. Usted ha sido creado por Dios y usted le debe rendir cuentas a su creador. Y la Biblia dice que usted está muerto en delitos y pecados, que usted es enemigo de Dios. Y usted no quiere presentarse ese día ante el gran trono blanco siendo enemigo de Dios. Y la única manera que usted puede evitar escapar de la ira venidera es viniendo a Jesucristo en arrepentimiento y fe, creyendo que Él es justo, que en Él no hay pecado y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Arrepentirse de sus pecados, abandonar toda obra, trapo, inmundicia, sucio y venir a Él reconociendo su pobreza espiritual y diciéndole: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor, que es amplio en perdonar, que es rico en misericordia, conforme a su voluntad, Él promete que los que vienen a Él no les echa fuera. Y así usted también puede disfrutar y gozar de esta esperanza futura que tiene el creyente. Déjame terminar con una cita de William Plummer. Él dice: la esperanza genuina cristiana nos hace pacientes en la tribulación, nos da coraje al enfrentar el peligro, fuerza y resistencia en el dolor, nutre el gozo cristiano, y por ella los cristianos de todas las épocas han desarmado a la muerte de todos sus terrores. Por eso el texto dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria por la obra del Cordero en la cruz. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecidos con este tiempo, agradecidos por tu palabra, orando, Señor, que estas verdades sean un bálsamo y un remedio para nuestras almas sedientas, para nuestras almas cansadas. Somos pobres espirituales, estamos en bancarrota espiritual, Señor. ¿Nos darías más de tu gracia, Señor? Que estas verdades se afirmen en nuestros corazones y que impacten la forma en la que vivimos, y que todo lo que hagamos, Señor, tú seas glorificado. Gracias, Padre, por tu palabra y por este tiempo. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.